hombre, al ampliar conocimientos, siempre a nivel profesional, vienen bien. En este caso es una ampliación de una cosa que desconocíamos. Bueno, teníamos ligeras nociones porque en el mundo que nos movemos sabemos que existe este programa. Entonces, quieres evolucionar, lógicamente, profesionalmente, para tener más capacitación y a nivel personal también, porque bueno, todo el mundo quiere aprender personalmente. Vamos, yo personalmente siempre quiero aprender todo lo que sea nuevo. Yo lo que he aprendido ahora es una nueva técnica de trabajo que, de acuerdo a cómo está evolucionando el mercado, creo que es conveniente saber, porque si te quedas estancado, pues está claro que te quedas fuera de mercado y fuera del mundo profesional. Para empezar a conocer un programa, como digo todo, hay que empezar desde una base y luego, para cuando tienes esa base, poder ampliar los conocimientos. Por eso nosotros está todo más enfocado a que este curso se pudiera ampliar más, para ya enfocado más a nuestro trabajo profesional ahora mismo dentro de la empresa en la que estamos. Tienes que tener una base y entonces, lógicamente, lo que Antonio nos ha dado es la base para empezar a trabajar con el programa de Revit. Que sí, lógicamente, como ya hemos visto, Revit es mucho más, no es solamente lo que hemos dado, sino que es mucho más. Y claro, nos falta seguir más para poder completarlo. Tenía necesidad de que aprendiéramos porque, lógicamente, es lo que el mercado está demandando ahora. Y antes de quedarse fuera de juego, lógicamente nos tienen que formar. Si no, se queda el personal, no somos aptos para realizar el trabajo que nos van a dar nuestros clientes. No me he sentido para nada incómodo, incluso he visto que el trato ha sido siempre muy bueno y las clases son distendidas, son amenas, entonces no se hacen pesadas. El trato todo ha sido para mí correcto.